Hola, muy buenas. Mi nombre es Encarna López Pedreño y soy psicóloga colegiada en Murcia con el número 1972 y vamos a hablar hoy de los pensamientos positivos. Me han pedido que hable de este tema y me parece muy importante y muy interesante. Me gustaría que al final de esta charla pues lleguemos a consejos prácticos y útiles. Entonces yo me gustaría empezar con una pregunta. ¿Por qué nos viene bien pensar de manera positiva? Porque nos lo dicen muchas veces, pero no sabemos por qué tan importante es esto, ¿no? Bueno, vamos a pensar un poquito en nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo nos sentimos cuando estamos optimistas y pensamos bien? Pensamos que todo está bien. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mejor, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos un día que lo vemos todo negro o todo peor o todo que no nos gusta? Nos sentimos mal, ¿verdad? Bueno, pues esto, ¿por qué ocurre? Ocurre porque psicológicamente estamos todos hechos de la misma manera. Es decir, nuestros pensamientos generan emociones. Todos, da igual la edad que tengamos, da igual si somos hombres, mujeres, si tenemos estudios, si no los tenemos, nuestros pensamientos generan emociones. Queramos o no queramos, esto ocurre así. Nuestros pensamientos, siempre que esos pensamientos los creamos, claro está, no es que una idea sea mágica y genere una emoción. A mí me afecta lo que yo me creo. Si no me lo creo, no me afecta. Por lo tanto, es muy importante saber cómo estoy pensando, ¿vale? ¿Qué son las emociones? ¿Y qué son los pensamientos? Los pensamientos, en el cuerpo de pensamientos podríamos decir que están nuestras ideas, nuestras creencias, lo que pensamos, nuestras conclusiones, nuestras opiniones, todo eso son nuestros pensamientos. ¿Y qué son las emociones? Las emociones las notamos en nuestro cuerpo, por eso se llama un componente fisiológico, y las notamos y son universales. Las principales son la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia o el enfado. Algunos autores añaden el asco y la sorpresa, pero yo estos dos no los voy a incluir porque no me parecen fundamentales. Por lo tanto, lo que yo creo, lo que yo pienso, genera en mí una emoción, que le podemos decir que nos sentimos de cierta manera. Las emociones son necesarias, incluso las que consideramos que parecen negativas, como la tristeza o el miedo o la rabia parecen negativas, pero no lo son. Tienen su función, son funcionales, nos sirven para protegernos. Si estamos en un peligro real, es bueno que tengamos miedo. Si nos hacen una injusticia, es bueno que nos enfademos y reaccionemos. Si sentimos dolor, necesitamos llorar. Las emociones son buenas y tienen su función. ¿Cuándo entonces las emociones son perjudiciales, por decirlo así? Pues cuando están desproporcionadas, cuando sufrimos de manera innecesaria. Y muchas veces este sufrimiento innecesario nos lo generamos nosotros mismos, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ver las cosas que nos pasan. A todos nos pasan cosas, pero las podemos ver de forma diferente. Por eso unas personas reaccionan de una forma ante un suceso y otras de otra, aunque el suceso sea similar. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a mirar las cosas que nos pasan desde otro punto de vista más saludable, porque los primeros beneficiados somos nosotros mismos. Por ejemplo, si nosotros, y esto es un ejemplo, vemos algo muy negativo, nos vamos a sentir mal y quizás no sea tan negativo. Si lo analizamos bien y lo miramos desde otro punto de vista, siempre podemos ver algo bueno en una situación. Entonces esto tiene mucho que ver con nuestra personalidad, la tendencia a mirar las cosas negativas o la tendencia a mirar las cosas más positivas, que no quiere decir que ignoremos las negativas. Bien, pues esto es como un aprendizaje, un entrenamiento. Aunque sea parte de nuestra personalidad, la personalidad es moldeable y esto se puede aprender. Y es lo que a mí me gustaría enseñar un poquito hoy, un poquito.
Si quizás tenemos la ocasión, podemos seguir hablando de esto para aprender más, porque en una sesión cortita es imposible. Pero bueno, quizás yo lo que quiero es hacer una introducción a lo importante que es pensar bien, para sentirnos mejor o sufrir lo menos posible. Que si nos pasan cosas, nos vengan de fuera, no las generemos nosotros mismos, con nuestra forma de pensar. Y si nos vienen cosas de fuera que no podemos controlar, también podemos interpretarlas de la manera más inofensiva para nosotros, menos perjudicial. Porque no podemos evitar que nos pasen cosas, pero cómo las interpretamos nosotros es muy importante. Así que de esto es de lo que quiero hablar hoy. Entonces, si es tan importante y cómo pensamos nos genera una emoción, lo podemos mirar en nosotros mismos. Vosotros mismos, permitidme que os tutee, podéis comprobar. El día que os levantáis bien, lo veis todo mejor y estáis más alegres. El día que pensáis en negativo, os sentís mal y no sabéis ni por qué. Cuando nos sentimos mal y no sabemos ni por qué, debemos ir a nuestros pensamientos. Debemos buscar qué estamos pensando. Es verdad que en esto no estamos preparados, no tenemos práctica ni entrenamiento. Yo cuando a veces me viene alguien deprimido y le digo, ¿qué ideas negativas tienes? Me las sabe decir, pero a veces le cuesta encontrarlas. Y cuando está mal y le pregunto, ¿en qué estás pensando? No lo sabe en ese momento. ¿Por qué? Pues falta de práctica, no pasa nada, todo se puede aprender. Yo solo os animo que cuando os sintáis mal, busquéis vuestros pensamientos y vuestras ideas. Quizás sean negativas. Si no es por un motivo de un dolor físico, que también a veces podemos empezar por ahí a sentirnos mal y eso nos genera ideas negativas, porque tiene también el otro sentido, pero de eso ya hablaremos otro día, la mayoría de las veces las generamos nosotros. Así que me gustaría que os observarais a vosotros mismos un poquito más. Así que yo quería poneros un pequeño ejemplo, muy sencillo. Es muy frecuente cuando me viene, por ejemplo, una chica que la ha dejado el novio, la deja su novio y viene súper deprimida, como es lógico, tiene que hacer un duelo y ese duelo pues lo tiene que pasar. Supongamos una chica de 25 o 30 años, da igual, joven, que lleva 5 o 8 años con el novio, lleva muchos años, ¿vale? Y ahora el novio la deja sin haber un motivo de peso para hacerlo. Ahora la chica viene con una depresión tremenda, de que no se esperaba esto, de que ahora se va a quedar sola, que la han dejado, antes tuvo otro novio y también la dejó, que debe ser porque ella no es guapa, se ve fea, no se ve guapa, cree que se va a quedar sola. Todo el mundo le tiene pánico, a la mayoría de la gente, a la soledad, cuando esta soledad no es elegida. Eso también podemos hablar otro día, pero la soledad, estas chicas jóvenes, aunque los que somos más mayores nos parece raro que tengan miedo a la soledad, lo tienen. Entonces esa chica se pone en todo lo negativo. Me ha abandonado, no me quiere, me voy a quedar sola, estoy fea o no soy guapa y no me va a querer nadie. No encontraré a nadie y se pone así, ¿vale? Después al final veremos cómo la chica puede pensar de una manera más positiva, porque aunque nos pasen cosas malas siempre tiene otra lectura, aunque sea pequeña. Las cosas no son absolutas, todo malísimo, todo. Solo la muerte es lo único que no tiene remedio. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo alguien, que además le ha pasado algo que es real, no es que se lo fabrique ella, por decirlo así, pero esa situación mala de abandono, ella aún la agrava creyéndose fea o creyéndose que se va a quedar sola. Su propia forma de ver la situación, que como es lógico al estar deprimida la ven más negativa de lo normal, se crea más dolor ella misma. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, si es tan importante cómo pensamos, porque el pensamiento, lo que creemos nosotros, y fijaros lo que os voy a decir, sea verdad o sea mentira,
si nos lo creemos, para nosotros es verdad y tiene unas consecuencias y produce una emoción de tristeza, de miedo, de rabia, enfado. Cuando hablamos de rabia en la emoción, no es violencia. Esto es una aclaración. La rabia es un enfado que puede ser una mala cara, un no hablar. No hablamos de violencia, que sería algo ya un problema patológico. No, hablamos de que las emociones son saludables y en su momento bien. Pero cuando nos enfadamos sin motivos es lo que queremos evitar, ¿vale? Por malos entendidos o por interpretaciones que nosotros hacemos. Bien, entonces la pregunta que yo quiero ahora plantear después de esta pequeñita explicación es ¿cómo podemos entonces controlar nuestra manera de pensar? Porque yo quiero que esto sea algo práctico, que nos quede un pequeño aprendizaje, aunque sea poco tiempo. ¿Cómo podemos nosotros aprender a pensar? Porque claro, nos creemos que sabemos pensar, pero no es verdad. La mayoría no sabemos pensar. Y uno dirá, ¿pero qué está diciendo esta mujer? ¡Qué disparate! Pues sí, es verdad. Porque nosotros, incluso muchas veces, aquí hay una frase que dice, madre mía, cuando esta viene yo ya he ido y vuelto no sé cuántas veces. Como que nos gusta intuir mucho, somos muy intuitivos, ¿no? Y jugamos a adivinar muchas cosas y sacar conclusiones muy rápidas y hacer muchos atajos. Bueno, todo esto no es inocuo, todo esto nos lleva a errores. A veces acertaremos, pero muchas veces nos vamos a equivocar y eso nos perjudica a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo deberíamos pensar? ¿Qué es pensar bien? Bueno, tampoco digo aquí que vayamos ahora a estudiar los silogismos aristotélicos con premisa 1, premisa 2, conclusión. No digo eso, pero tenemos que aproximarnos a eso, porque esa es una forma de razonar correcta. Es decir, cuando llegamos a una conclusión de algo, nosotros deberíamos comprobar que eso es cierto y que no es producto de una interpretación nuestra donde nos falta información o no es producto de nuestra imaginación. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir, no lo tengo preparado, pero imaginemos una persona con problemas de celos. Esto es muy frecuente, ¿vale? Yo conozco algunos casos dentro de la consulta y de alguna amiga mía, que su marido se imagina que cuando ella sale, pues se va, no sé, pues de pindingueo o de a ver a otro. Esto es absolutamente falso, pero él se lo imagina. ¿Lo ha comprobado? ¿Es cierto? ¿Tiene pruebas fehacientes de esto? Bueno, pues pensar bien esto nos sirve de ejemplo. Pensar bien es constatar, confirmar lo que creemos. ¿En qué está basado lo que yo estoy pensando? ¿Está basado en hechos reales que yo puedo medir, cuantificar, observar? Como dice el método científico, lo real es lo que podemos observar o medir o cuantificar. ¿O es un producto de mi imaginación que es que yo creo, yo supongo, yo me imagino? Todo esto no es pensar bien. Todo esto es hacer interpretaciones que están sujetas a errores. Y claro, ¿cuál es el peligro? El peligro es que lo que pensamos no es inocuo, no se queda ahí y ya está. No es una idea y ya está. Aunque no la podemos tocar, eso genera un efecto en nosotros. Lo que nosotros nos creemos nos produce algo, nos produce una emoción. El hombre que cree que su mujer, el hombre o mujer, aquí no distingo, el que cree que el otro lo está engañando y no es verdad, ¿qué le genera? Le genera miedo, frustración, enfado, tristeza, y todo es por una idea que no ha comprobado. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, porque lo que pensamos tiene un efecto en nosotros. Por lo tanto, debemos comprobar que es cierto. Si comprobamos que es cierto y resulta que la conclusión es negativa, la aceptaremos, es negativo, tengo información y esto es así. Después nosotros tendremos que aprender cómo nos enfrentamos a eso o qué actitud queremos tener o tenemos ante esa situación, o cómo la queremos ver, desde qué punto de vista la queremos ver. Si quiero perdonar a esta persona o no quiero perdonarla. Es una actitud. Las dos cosas están bien. Pero primero tenemos que asegurarnos de que lo que pensamos es la verdad. Os voy a poner otro pequeño ejemplo. Imaginaros una pareja que discute
por algo y el marido se va enfadado, o sea, discuten la noche anterior o se va de mal rollo a trabajar. Y ella piensa que ella tiene la razón en esa discusión que han tenido. Cuando él vuelve del trabajo, él tiene mala cara y no tiene ganas de hablar. Y ahora ella piensa, fíjate, pues si viene enfadado todavía, pues si se cree que le voy a hablar después de lo que me ha dicho, lo lleva claro, yo no le pienso hablar. Total, que ella se distancia de él, el enfado se prolonga en días, la brecha se abre más, pero si ella quizás le hubiera preguntado, ¿qué te pasa? ¿Tienes mala cara? ¿Es por mí? ¿Es por nosotros? ¿Es por la discusión o es que estás cansado? ¿Por qué ella ha sacado una conclusión sin preguntar? Si él trae mala cara, a lo mejor no tiene nada que ver con esa discusión. A lo mejor él pensaba después hablar con ella y decirle lo siento. Él venía con mala cara porque había tenido un problema en el trabajo y había discutido con el jefe o con quien sea. Entonces, sacar conclusiones por las apariencias es otro error. No debemos ir de listos, tenemos que ir de ignorantes y nos equivocaremos menos. Tenemos que preguntar más. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo que yo pienso me afecta. A esta mujer le afectó ver la cara del marido, sacó una conclusión equivocada y eso hizo que ella continuara enfadada. Si ella hubiera sabido que él venía así porque había tenido problemas, quizás hubiera sido más comprensiva y no hubiera estado tan tensa y tan distante. ¿Cuántas veces hay problemas en las relaciones con parejas, con familiares, con amigos por malos entendidos? Ah, es que yo creía, mira, si la he visto y no me ha saludado. Pues si se cree que yo, y a lo mejor es que no me ha visto. Desde las cosas más sencillas a las más complejas, debemos siempre de querer saber, de no creer que ya sabemos. ¿Por qué? Pues porque es muy importante la interpretación que nosotros hacemos para llevarnos bien con todos. Y así seremos más felices. Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos controlar esto? Lo podemos controlar preguntándonos, y esta es la clave, una de las claves más importantes. ¿Esto que yo pienso es verdad? ¿O es una... ¿Por qué lo pienso? ¿Lo pienso por mi tendencia a pensar en negativo? ¿O tengo base, tengo fundamento para de verdad creer que esto es así, sea lo que sea? Sobre todo cuando estas ideas sean negativas. Si son positivas, no pasa nada. Aunque no sean muy ciertas, da igual. Yo tengo una amiga, a la que quiero mucho, que pues tendrá unos 80 y tantos, porque yo tengo amigos de todas las edades. Y esta amiga, ella dice que es muy feliz, que tiene un marido maravilloso y que es muy feliz. Bueno, yo sé que el marido no es tan maravilloso y que su vida no es todo lo maravillosa que ella quisiera. Pero ella es muy optimista y dice que su vida es maravillosa y todo. No la voy a sacar de su error. Si ella quiere pensar así, pues como eso le hace sentirse feliz, no la voy a sacar de su error. Pero estos son casos aislados. La mayoría que sufre, porque este tipo de personas no sufre, lógicamente, se autoengaña un poquito, pero al lado positivo, pues bueno. Pero el problema es que cuando sufrimos porque pensamos negativo más de lo que tenemos que pensar. Deberíamos preguntarnos, parar y preguntarnos, ¿qué estoy yo pensando en negativo? ¿Y por qué pienso así? ¿Es verdad lo que pienso? La primera pregunta es esta. ¿En qué me baso? ¿Por qué pienso así? ¿Puedo pensar de otra manera? ¿Esto es así como yo lo pienso? Es cuestionarnos a nosotros mismos, no creer lo que pensamos cuando es negativo. Esto es muy importante, pero esto se va aprendiendo con la práctica. Si al principio no sabéis, no os preocupéis. Podemos ir aprendiendo. Pero esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando pensemos en negativo, no nos lo creamos. Debemos cuestionarnos y pensar que quizás tiene otra mirada, otro punto de vista. En nuestra realidad hay muchas cosas, cosas buenas y cosas malas. No quiere decir que miremos solo las buenas, está en la realidad todo, pero de alguna manera nosotros elegimos hacia dónde queremos mirar. Yo a veces pongo un ejemplo que se me ocurrió un poco tonto, mis ejemplos son muy simples, pero bueno, pueden servir de una manera gráfica.
Imaginemos que estamos en una terraza de un piso con dos sillones, que uno mira para un lado del paisaje y el otro contrario mira para el lado contrario, para el otro lado. Si me siento en un sillón, estoy viendo una parte de mi realidad es todo. Estaría viendo pues un edificio viejo que van a tirar, está muy feo. Y si me siento en el otro sillón, pues veo a lo lejos un paisaje precioso, unas montañas preciosas y unos árboles muy bonitos. Todo está en mi visión y todo está en mi horizonte y todo está en mi vida, todo el panorama. Pero yo elijo dónde me quiero sentar, porque quiero mirar allí, que me gusta más. El otro también es verdad, no estoy ignorándolo, o sí, pero de manera voluntaria. No es que no sepa yo que existe eso que no me gusta, pero no estoy todo el tiempo dándole atención. Fíjate, y esto, mira como qué feo, y qué feo, y qué feo. Nosotros de alguna manera elegimos cómo queremos pensar. Por ejemplo, si una persona está enferma, podría estar lamentándose todo el tiempo por su enfermedad. Yo a veces se lo digo a mi madre. Mi madre padece mucho de los huesos, tiene todas las plagas de los huesos. Ella tiene 84 años y está siempre quejándose. Y yo a veces le digo, mamá, no te quejes tanto. ¿Por qué no miras la salud que sí tienes en vez de mirar la que te falta? Puedes mirar que estás bien de todo lo demás, aunque tengas azúcar o tus cosas. Mira que estás viva. Mira que tienes la cabeza bien. ¿Por qué no te centras en lo positivo que tienes, en lo que sí tienes y no en lo que te falta? Las dos cosas son ciertas, pero tú eliges. ¿Quiero estar lamentándome por lo que me duele, que es verdad? ¿O quiero estar agradecida por lo que sí tengo? Por lo tanto, la forma de pensar es lo que nos hace sentir con un ánimo o con otro. El ánimo es la emoción. Y para terminar, quería concluir con el ejemplo que he empezado poniendo de la chica que la deja el novio. La chica, en vez de pensar, no me va a querer nadie, me voy a quedar sola, no soy guapa, etc., podría pensar, bueno, para que me hubiera dejado 5 años después, mejor ahora. O, si no me quiere, ¿para qué quiero yo estar con alguien que a mí no me quiere? No es bueno para mí, debería quererme. No me va a venir bien estar con alguien que no me quiere. Entonces, es la misma situación, pero podemos ver el otro lado, algo bueno en eso. Si ella forzara la situación, después sería muy desgraciada si él no la quiere, y la podría dejar 10 años después con 2 niños pequeños. Por lo tanto, todo lo podemos mirar desde otro punto de vista. Así que espero que estos pequeños ejemplos os hayan servido para cuestionarnos cuando pensamos en negativo, para ver otro punto de vista. Bueno, pues espero, amigos, que podamos seguir hablando de esto y podamos poner en práctica estos pequeños consejos y que os sean muy útiles. Espero que también disfrutéis de cada día, que no anticipéis el futuro que nadie puede controlar y que disfrutéis cada día todo lo que podáis. Un besito muy grande para todos.